Si un cristiano no descansa el sábado, o sea, no guardamos el sábado y nuestro reposo está en Cristo, bajo el nuevo pacto, entonces, ¿cómo es que se practica el descanso en Cristo? Mire, muchas personas, consciente o inconscientemente, luchan con la idea de que la salvación es un acto soberano de Dios, completamente un regalo divino, y que no depende en lo absoluto de obras humanas. Eso ha sido sencillamente parte del plan soberano de Dios, porque así le ha placido el Señor. La tendencia humana de querer aportarle algo a la salvación, aunque quiera negarlo, que lo está intentando hacer, de hecho se basa en la inclinación del ser humano de querer tener control o mérito sobre nuestra vida espiritual, pensando que algo de alguna manera pueda depender de nosotros mismos. O sea, que algo que hagamos por nuestras propias fuerzas, pues de alguna manera pueda contribuir a la salvación. En muchas tradiciones religiosas existe esta necesidad de hacer algo para sentir que uno ha alcanzado algo por sí mismo. Sin embargo, la enseñanza del Nuevo Testamento bajo el nuevo pacto nos deja muy claro que la salvación es exclusivamente por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo y no por obras humanas para que nadie se gloríe. O sea, para que nadie diga que hizo algo de alguna manera para merecerla o para ganarla, como se afirma claramente en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Ahora, respecto al sábado, para algunos el sábado representa un tiempo de descanso y adoración. Sin embargo, el descanso verdadero y eterno se encuentra en Jesucristo y Él mismo es el cumplimiento del descanso del sábado. En el Nuevo Testamento Jesús explicó que Él es el Señor del sábado, Mateo 12:8, lo que indica que el descanso que Dios estableció inicialmente en el sábado encuentra su cumplimiento pleno y total en Jesucristo. Aceptar el descanso eterno que Cristo ofrece y entender que nuestra salvación no depende en lo absoluto de rituales o días específicos es una invitación, de hecho, a confiar plenamente en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, siendo salvos exclusivamente, una vez más, por la gracia de Dios y por la fe en Jesucristo. Ahora bien, cuando nos es revelado y entendemos que nuestro descanso bajo el nuevo pacto está en Jesucristo y no se limita a un día específico o a una especie de práctica externa, sino que es una actitud constante de reposo espiritual y dependencia de su obra redentora, la pregunta sería: ¿cómo es el descanso en Cristo y cómo se practica en la vida del creyente en Él? Pues aquí le dejo algunos detalles de cómo es este descanso a la luz de las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿en qué descansamos los que hemos creído en Jesucristo? En primer lugar, el reposo en la obra terminada de Jesús, en su suficiencia. El descanso en Cristo comienza al reposar en su obra redentora, cuando se tiene la fe y plena convicción de que Jesús ya hizo absolutamente todo lo necesario para nuestra salvación eterna y que su obra es suficiente, que Jesús vivió sin pecado, murió en la cruz y resucitó para darnos vida eterna. Entonces, practicar el descanso en Cristo implica confiar plenamente en Él para la salvación eterna y no depender en lo absoluto de lo que hagamos nosotros, o sea, de nuestras propias obras, sacrificios o esfuerzos. Y esto lo manifestamos en la confianza plena en que Jesús lo ha hecho absolutamente todo. Él lo ha cumplido todo por nosotros. O sea, todo cuanto nosotros jamás hubiésemos podido hacer para justificarnos delante de Dios. Y mire, ni jamás hubiésemos podido añadir absolutamente nada para ser salvos. Entonces, este descanso se vive cuando nosotros no tratamos de ganar el favor de Dios por nuestras obras y sencillamente nos aferramos a la gracia de Dios por la fe en Jesucristo, como dice Efesios 2, 8, 9. En segundo lugar, descansar en la paz que Cristo da. El descanso en Cristo implica vivir en paz con Dios y dejar que su paz plena gobierne nuestro corazón. Jesús dijo en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, practicar este descanso significa que aunque estemos rodeados de dificultades, podemos confiar plenamente en que Cristo está en control y descansar en su paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta es una vivencia diaria de paz, mis amados. Solo proviene de Cristo, de nadie más, independientemente de las circunstancias que vivamos diariamente. No se trata de una calma superficial, sino de una paz plena, profunda que tenemos en el corazón, sabiendo que en Cristo estamos completos. Ponemos en Él nuestro descanso, ponemos en Él nuestra confianza y todo va a estar bien. En tercer lugar, el descanso en la dependencia diaria de su gracia. El descanso en Cristo también significa vivir en dependencia total de su gracia para cada día. No se trata de forzarnos por cumplir reglas o sencillamente creer que somos moralmente perfectos o mejores, sino de confiar en que Él nos fortalece y nos guía por su Espíritu Santo. Filipenses 4:13 dice lo siguiente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
fortalece, reconociendo nuestra dependencia total de Cristo, no solo para la salvación, sino para vivir la vida cristiana plena en Él. Y esto implica buscar a Dios diariamente en oración, confiar en su poder para enfrentar las pruebas y descansar en su gracia. En cuarto lugar, rechazar el legalismo religioso. El descanso en Cristo también implica liberarse del legalismo, es decir, la creencia de que debemos cumplir estrictamente con reglas y rituales para agradar a Dios. Jesús cumplió la ley por nosotros y nuestra justificación no depende de seguir un conjunto de reglas externas, sino de estar en Cristo. Romanos 10:4 dice claramente, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Por lo tanto, significa vivir con la libertad espiritual sin el peso de tratar de cumplir expectativas humanas o religiosas que no están basadas en el amor y la gracia de Dios en Cristo. En quinto lugar, practicar el descanso sabático diariamente. Escuche esto, el descanso en Cristo no es solamente un concepto espiritual, sino algo que debe reflejarse en nuestra vida diariamente. Y esto implica hacer espacio para descansar en Él cada día, a través de la oración, la meditación en la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras y el retiro del ajetreo diario. No se refiere a un día específico, sino a un descanso que se vive diariamente en Cristo, sabiendo que nuestra fuerza proviene de Jesús y que esto se practica y manifiesta cuando tomamos el tiempo cada día para estar en comunión con Dios, buscar de su presencia en oración, escudriñar su palabra. Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, es el Espíritu Santo quien nos guía a la verdad, haciéndonos reflexionar en ella y reconociendo que Él es y en Él está nuestra fuente de renovación espiritual. En sexto lugar, descansar cuando vivimos en la gratitud y alabanza a Dios. Ciertamente, el descanso en Cristo se refleja en una vida de gratitud y de adoración a Él, sabiendo que todo lo que tenemos proviene de Él, es de Él y para Él. Esta gratitud se expresa en alabanza continua y en vivir para su gloria, reconociendo que Él es el dador de todo lo bueno, toda buena dádiva y don perfecto proviene de Él, y que nuestra vida debe ser una respuesta de agradecimiento y adoración. Por lo tanto, es necesario cultivar una actitud de gratitud constante en la que todo lo que hacemos sea hecho para honrar a Dios en Cristo Jesús. Ahora, esto incluye un corazón de alabanza constante que no se limita a los momentos de adoración congregacional, sino que debe marcar nuestra actitud diaria, como dice Juan 4:23-24, que sencillamente el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Número 7, santidad y obediencia. Aunque el descanso en Cristo libera al creyente del esfuerzo por cumplir la ley, la obediencia a Cristo es una respuesta coherente del creyente que descansa en Él, siendo guiado por el Espíritu Santo que viene a morar en el creyente y con el creyente, tal cual dice Juan 14:17. No se trata de cumplir reglas por obligación, sino de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo, 2 Corintios 5:17. Entonces, el descanso en Cristo también involucra el reposo en la certeza de que somos salvos y que Dios nos da en su Espíritu Santo el poder para vivir de manera santa, en obediencia manifestada por la gratitud, no por temor o por ganar la salvación, sino porque ya hemos sido salvados. Es vivir con la certeza de que la obediencia a Cristo es una respuesta coherente al amor que Él nos ha dado. Entonces, la persona que ha sido redimida por Cristo, o sea, un cristiano, alguien que está verdaderamente en Él y en el cual ya no hay condenación, tal cual dice Romanos 8:1, no necesita observar el sábado como un día litúrgico o ritual, porque en Cristo hemos encontrado el descanso eterno, y este descanso se vive cuando confiamos en su obra redentora, descansando de nuestros propios esfuerzos en el intento de alcanzar la salvación y viviendo en paz con Dios todos los días, no solamente un día específico de la semana. Y esto es algo que solo puede lograrse en Jesucristo. Una vez más, vivamos con la certeza de que el descanso en Cristo no es un evento ocasional, sino un estilo de vida diario que se vive al reposar en su obra redentora, dependiendo de su gracia y misericordia y caminando en paz y obediencia. Cuando se practican estos principios, el creyente en Cristo experimenta el verdadero descanso, un descanso que no depende de un día de la semana ni de esfuerzos externos, sino que es un descanso espiritual continuo, basado en la obra terminada, redentora y suficiente de Jesucristo en la cruz, para salvación eterna de los que verdaderamente le han creído y recibido como su Señor y Salvador. Mis amados, paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos ustedes y que el Señor le bendiga.